Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz de Dios sea con todos ustedes, junto con su misericordia y sus bendiciones. Les habla Isa Amer Quevedo desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, la sede del Centro Islámico Boliviano. Estamos hoy con un capítulo más de esta serie, este seminario sobre ciencias del Corán, ¿sí? Y el tema que tenemos hoy continúa, ¿sí? Continúa el estudio que estamos haciendo sobre el pasado, es decir, lo que estuvo antes del Sagrado Corán, ¿ya? Antes del Sagrado Corán, dijimos, tenemos principalmente dos cosas que Allah subhanahu wa ta'ala nos menciona. ¿Ya? Eso lo vamos a ir desgranando poco a poco. Aleikum salam a todos los que están entrando. Si hay cualquier problema con la imagen, con el audio, me avisan, por favor. ¿Ya? Bien. Les decía que hay dos puntos que debemos nosotros retomar, que los hemos visto en la semana anterior y en la semana anterior a esa. ¿Ya? El primer punto es el siguiente. Hay un conflicto entre las criaturas creadas por Dios, por Allah subhanahu wa ta'ala. Y este conflicto tiene que ver con la relación entre la criatura y el creador. Allah, cuando creó cada ser que existe en el universo, cuando creó cada cosa, lo hizo por una razón. La hizo con un fin, con un objetivo que debía cumplir y un fin supremo, digamos, que cada criatura debe cumplir. Entonces, a los seres humanos los creó con el fin de adorar a Dios aquí en el planeta Tierra. ¿Ya? Y con este mismo fin también se había creado anteriormente a otros seres que son distintos a los seres humanos. Estos otros seres se llamaban jinn, ¿no es cierto? Y su esencia es el fuego. Estos jinn fueron creados también por Allah subhanahu wa ta'ala con la misión de adorar a Dios. Sin embargo, incurrieron en desobediencia, en rebeldía contra Dios y cometieron una serie de atrocidades. Tal vez cosas que ya nosotros lamentablemente conocemos, los seres humanos. Guerras, injusticia, explotación, ¿no es cierto? Esclavitud. En fin, una serie de atrocidades que Dios no aprueba ni tolera de su parte. Entonces los exterminó o los exilió de la tierra, excepto algunos de estos jinn que no habían cometido esas atrocidades. Esto es lo que nos lleva a la revelación coránica, donde Dios está por crear al ser humano y se los muestra a los ángeles antes de que el ser humano tenga vida. Se los muestra como un cuerpo inerte y Allah subhanahu wa ta'ala dice: voy a crear a quien me represente en la tierra. Aparentemente, sin que tengamos, digamos, una evidencia firme respecto a esto, pero aparentemente los ángeles recuerdan lo que ya sucedió con los jinn y le dicen a Allah: vas a crear quien derrame sangre y cause corrupción en la tierra. Aparentemente, como les digo, esto en base a la opinión de comentaristas sunnis del Sagrado Corán, donde la experiencia anterior con los jinn quedaba todavía en el recuerdo de los ángeles. Entonces Dios le dice: yo sé lo que ustedes no saben. Y le enseñó al ser humano
eh, a estudiar, a aprender, o sea, le dotó, le proveyó al ser humano de las herramientas necesarias para hacer ciencia, para estudiar la naturaleza y para aprender cada día cosas nuevas. Bueno, entonces, después de esto, Allah subhanahu wa ta'ala le dice a los ángeles que se inclinen ante esta criatura nueva. Obviamente la inclinación no es adoración como la que se hace ante Dios. Y es más, los ángeles se inclinan por obediencia a Dios y no es de ninguna manera adoración al ser humano. Excepto uno de los jinn que había quedado, ¿no es cierto?, entre los ángeles, en compañía de los ángeles. Y este jinn, que se llama Iblis en el texto coránico, se rebela contra el mandato de Dios y dice que Dios se está equivocando y que él le va a demostrar a Dios de que los seres humanos no merecen lo que Allah les estaba dando, ya que no lo merecen y que Dios se estaba equivocando al darle semejante honor, digamos, a los seres humanos. Y le dice a Dios, si tú me dejas vivir, no me castigas ahora por esto, yo los voy a acosar por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda, y vas a ver que los seres humanos son malagradecidos y no merecen el honor que les has dado. Y Dios le dice, está bien, los que te sigan van a ser castigados junto a ti, y los que me sigan a mí en mi mandato, en mi mandamiento, yo sabré cómo recompensarla. Entonces ahí está el primer hecho, ¿no es cierto? A partir de ese momento, los seres humanos se dividen en los que siguen los mandamientos de Dios y adoran a Dios como fue establecido en el Sagrado Corán, que es el fin supremo de la humanidad, ¿no es cierto? Y al otro lado están los que siguen a Iblis y se rebelan contra los mandamientos de Dios y viven una vida de rebeldía, de exceso, de corrupción, etcétera, etcétera. Bueno, es cierto que hoy en día no se ven muy diferentes unos de los otros y tal vez no haya muchos de los primeros, de los que obedecen los mandamientos de Dios, lamentablemente. Lo cierto es que está establecido el contexto grande de la existencia de la humanidad. Pero en la segunda parte, que es la que vamos a desarrollar ahora, inshallah, tenemos una promesa que Allah subhanahu wa ta'ala le hace a Adán y Eva, ¿no es cierto? Nosotros vimos que Dios le ordenó a Adán y Eva que no coman de un árbol y después vino Iblis, según la Biblia de los cristianos, en forma de serpiente. Y esta serpiente que habla, o bueno, Iblis disfrazado, engaña a Adán y a Eva y los convence de comer de esta fruta prohibida. Una fruta X, ¿no? Que bien puede ser una uva o una maracuyá, no sé. Una pitahaya. Bueno, el punto es que esa desobediencia, ese traspié, digamos, ese error de Adán y Eva, es lo que marca el momento en que los seres humanos están preparados para cumplir con su fin. Porque hasta ese momento la humanidad estaba en el jardín del Edén, no en la tierra, y vivía bajo reglas diferentes. Incluso está el tema de que andaban desnudos, no sé. Lo cierto es que Allah subhanahu wa ta'ala dice, bueno, este es el momento preciso en que deben descender del jardín del Edén y deben ir a la vida en la tierra con las reglas, con las leyes naturales que se dan en la tierra, que incluyen trabajar para lograr las cosas, sufrir, ¿no es cierto?, cansarse, enfermarse, etcétera, etcétera. Y bueno, descienden y cuando se los hace descender, Allah subhanahu wa ta'ala les promete a los seres humanos que Él les enviará una guía de tiempo en tiempo para que ellos puedan recordar
lo que se van a ir olvidando también de tiempo en tiempo. Los seres humanos se van olvidando, ¿sí?, de lo que Dios los creó para ello. Bueno, entonces tenemos esto, tenemos esta lucha, ¿no es cierto?, entre los seguidores de Iblis, de los demonios, entre los seres humanos y entre los jinn, y al otro lado tenemos los que siguen los mandamientos de Dios, los mandamientos de Allah. Y después tenemos la promesa de Allah que a través de la línea de la historia, de tiempo en tiempo, nos va a ir enviando una guía. Y esto nos lleva de vuelta al Corán, ¿no es cierto? El tema de hoy es si hubo versiones anteriores del Corán. Entonces, la respuesta no es sencilla. Pero por un lado, decimos que, bueno, el Corán, así como un libro, no viene con una numeración de volumen 1, Antiguo Testamento, o Testamento Nuevo, o Futuro Testamento, o Último Testamento. No existe eso. Y en ese sentido, hay un solo Corán, que es la revelación de Dios a través del ángel Gabriel a un individuo de entre los seres humanos específico llamado Muhammad ibn Abdullah. Muhammad, el hijo de Abdullah, descendiente de Abd al-Muttalib, descendiente de Hashem, ¿no es cierto?, descendiente de Quraysh, descendiente de Ismael y descendiente de Abraham. Así específicamente, ¿no?, pues parte de su genealogía. Entonces, hay un solo Corán y es esa revelación de Dios a través del ángel Gabriel a un individuo en Arabia en el siglo VII llamado Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi, descendiente de Ismael y de Abraham. Árabe, ¿no es cierto? Árabe porque hablaba el idioma árabe y árabe también porque pertenecía a la cultura de los nómadas, de los beduinos, que son gente más o menos de raza blanca, pero bien morenitos, aunque no se hacen ningún problema con mezclarse con otras razas. Entonces, los árabes sería más como un oficio o una forma de vida, que es la vida nómada en el desierto de Arabia, el nomadismo, ¿no es cierto? Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el único receptor de una revelación llamada Corán. Pero, por otro lado, Allah subhanahu wa ta'ala también reveló su palabra a otros seres humanos antes que a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y no quiero complicarles la vida, pero bueno, todo esto nosotros lo estamos hablando desde el punto de vista parcial de la temporalidad humana, ¿no es cierto? O sea, Muhammad está como en una línea y en esta línea está antes de Muhammad Jesucristo, la paz sea con él, y antes de Jesucristo un poquito está Juan el Bautista, la paz sea con él, y antes de ellos están una serie de profetas y mensajeros, la mayoría de los cuales conocemos son israelitas, pero también hay otros que son árabes antiguos, ¿ya? El propio Abraham, que es llamado, digamos, el patriarca, el padre de los profetas y mensajeros árabes. Abraham era un árabe nacido en el sur de Irak, según los estudios científicos. Sería alguien que pertenece a la nación árabe de los amorreos, ¿sí? Y Dios sabe más. Bueno, entonces, en ese sentido general de la revelación de la palabra de Dios, hubo revelaciones anteriores. Y tenemos, por ejemplo, la revelación más antigua que menciona el mismo Sagrado Corán es las fojas de Abraham. Y después tenemos la Torá revelada a Moisés y después tenemos los salmos revelados a David. En el árabe, en el texto original del Corán se llama Suhuf Ibrahim, ya las fojas de Abraham, At-Taurah, ¿sí?
At-Taurá es la Torá. Después tenemos Az-Zabur, que es el nombre árabe de los Salmos. Y después tenemos Al-Injil, que es el nombre árabe del Evangelio revelado a Jesucristo. Entonces, no hubo varios Coranes, hay uno solo, pero sí hubo varias revelaciones de Dios de forma verbal, digamos, que registran su palabra a profetas y mensajeros anteriores a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aquí es importante ver una distinción que hacen los estudiosos, los eruditos de entre los musulmanes, de que un profeta es cualquier persona que ha recibido de parte de Allah subhanahu wa ta'ala un conocimiento de lo oculto, generalmente del futuro. Y entonces cuando el profeta habla de esto que ha recibido, se dice que profetiza, ¿ya? Que el profeta profetiza cuando habla de ese conocimiento oculto que se le ha revelado. Y Muhammad sallallahu alaihi wasallam es sin lugar a dudas un profeta, porque el Sagrado Corán nos dice claramente que él ha recibido conocimiento de lo oculto, ¿ya? Y que ha recibido conocimiento de cosas del futuro, etcétera, etcétera. Sin embargo, el que recibe una revelación ordenada para hacerse en un registro escrito o en un registro físico, y que esta revelación incluye otras cosas aparte de profecías. El que recibe una revelación que incluye leyes, por ejemplo, que rigen la vida humana acá en la tierra. El que recibe datos, información sobre profetas anteriores, sobre experiencias anteriores, de la guía de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces a esos sí se los denomina mensajeros, porque han recibido un mensaje ordenado, digamos, con cierta calidad de registro físico. Y en ese sentido, Muhammad sallallahu alaihi wasallam es también un mensajero, o sea, es profeta y mensajero. Y lo mismo se podría decir del profeta Abraham, que también es un mensajero porque recibió estas fojas. Lo mismo podríamos decir de Moisés, la paz sea con él, que fue profeta de Dios al pueblo de Egipto y al pueblo hebreo. Y también es un mensajero de Dios porque recibió un mensaje escrito que es la Torá. Lo mismo en el caso de David y lo mismo en el caso de Jesús, el profeta de Dios, y mensajero también porque recibió un libro sagrado al cual se denomina Evangelio, ¿ya? Los libros sagrados no siempre tienen la misma forma. Recuerden que la forma se la da el ser humano. El Sagrado Corán se pone por escrito, ¿no? O sea, tiene, digamos, un formato así como encuadernado, ¿no es cierto? Y se escribió primero en tablas de madera, otras veces en tablas de arcilla, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo serían los libros antes que existan los papiros, por ejemplo, que los inventaron aparentemente los egipcios hace unos 5.000 años? ¿Cómo serían los libros antes que exista la escritura? Que hasta donde sabemos la inventaron los sumerios hace unos más de 5.000 años. ¿Cómo serían los libros antes de que hubiese un lenguaje escrito? No lo sabemos, ¿no es cierto? Pero Dios dice que reveló los libros y que los mensajeros tenían que divulgar el contenido de estos libros sin cambiarlos, sin omitir nada. Entonces tenemos muchos profetas, entre ellos se mencionan algunos profetas que son hebreos, como Jacob, como José, como Moisés,
¿no es cierto? Y también se mencionan otros profetas árabes que no son hebreos, como por ejemplo Hud, Saleh, el suegro de Moisés, ¿cómo se llama? Que fue enviado a los beduinos de Madián, de la zona del Sinaí. En la Biblia se lo llama Jetro, ¿no es cierto? Entonces tenemos a Hud, tenemos a Saleh, ¿sí? Tenemos a profetas que son de otros pueblos árabes que no son de los hebreos, no son descendientes de Abraham. Y tenemos los mensajeros, entre los cuales se mencionan a los que recibieron los libros, y hay un mensajero que es llamado textualmente en el Sagrado Corán un mensajero de gran convicción, ¿sí? Forma parte de los Ul al-Azm min ar-Rusul, que en árabe significa los de gran convicción, de gran voluntad de entre los mensajeros. Aparentemente son mensajeros que sufrieron bastante, mucho más que otros, el acoso de su pueblo. Y entre estos se menciona a Noé, lo cual nos deja, digamos, con la incógnita de que nosotros no sabemos cuál es el mensaje de Noé, ¿no es cierto? No sabemos. Pero sí, el Sagrado Corán literalmente lo menciona como un mensajero. Igual a Muhammad se dice que fue enviado con un mensaje, ¿sí? Y que Muhammad es un mensajero, que es una misericordia para todos los mundos, y varias veces se lo denomina el mensajero. Bien, entonces la guía que Dios le prometió a Adán y a Eva, que prometió a la humanidad ir enviando, se va dando por capítulos, por partes. Algunos de estos capítulos incluyen solo un profeta, alguien que predica verbalmente, así de boca, a sus paisanos, y los profetas son generalmente gente que va dirigida a un pueblo específico para hacerles recuerdo que hay que adorar solo a Dios, ¿no? ¿Cuál es el fin supremo de la humanidad? Y hacerles recuerdo de las cosas buenas que hay que hacer en la adoración a Dios. Después tenemos los mensajeros, ¿sí? Que reciben un apoyo, digamos, educativo, pedagógico, que viene en la forma de un libro. Y se menciona entre estos libros, estos mensajes, las fojas de Abraham, la Torá de Moisés, los Salmos de David, el Evangelio del profeta Jesucristo, y tenemos el Sagrado Corán, ¿no es cierto? Entonces, Corán o Coranes hubo uno solo. El texto en árabe revelado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en Arabia inicialmente inicia, digamos, la revelación el año 610 aproximadamente y termina el año 631 de la era cristiana. Entonces hay un solo Corán, pero si vamos a la definición de lo que es el Corán, que es una revelación de la palabra de Dios a través del ángel Gabriel a un ser humano, en ese sentido sí hay varias revelaciones y el Corán es la última. El Corán es el sello de la profecía, el sello de los mensajes enviados a Dios. O sea que después del Corán no vendrá ninguno. Y también el Sagrado Corán es el parámetro con el cual nosotros juzgamos a los otros mensajes de Dios. Y esto nos lleva a un tema que lo vamos a tocar hasta cierto punto, sí, de forma limitada. Ya ustedes me dirán si quieren que lo desarrollemos más. Y el tema es el siguiente, hermanos. Presten atención. Los seres humanos son desagradecidos con Dios. Es decir, imagínense ustedes, la humanidad como estaba en la época de Noé, la humanidad estaba empezando a adorar ídolos, ¿no es cierto? Y se estaban desobedeciendo los mandatos de Dios. Entonces Dios manda un profeta, un mensajero, Noé, la paz sea con él, y manda una gran señal, un signo divino, o sea, un portento, algo sobrenatural que debería llamar la atención de los seres humanos, hacerlos reflexionar
y redimirse, de cambiar sus pasos, ¿no es cierto? Cambiar su camino y volver a la senda de la adoración del Creador y no de las criaturas. Entonces viene Noé, predica, Dios le ordena construir una especie de embarcación y le ordena prepararse porque en su zona, mínimamente en su zona, o tal vez en una zona mayor, iba a haber un diluvio. Y dice el Sagrado Corán que brotan las aguas de la tierra, de las fuentes naturales, digamos, de la tierra, cae agua del cielo y se va inundando la zona donde vivía Noé o el continente donde vivía Noé. Algunos dicen que esto se da en lo que actualmente es el Mar Negro, y sabemos que hubo una gran inundación en la zona del Mar Negro, que antes el Mar Negro no tenía agua, ¿no es cierto? Que antes de que el Mediterráneo invada lo que es ahora el Mar Negro, había gente viviendo ahí, incluso se han encontrado restos arqueológicos de culturas que habitaban el Mar Negro. Pero bueno, puede ser que no esté ahí, puede ser que no. Lo cierto es que hubo un gran diluvio sobrenatural porque se brota agua del piso y cae agua del cielo, ¿no es cierto? Y se inunda todo y mueren todos los habitantes en esa región o mueren todos los habitantes en ese continente o tal vez en el mundo se da una inundación, pero necesitamos pruebas, ¿no? Porque el texto del Sagrado Corán no es ambiguo en cuanto abarcó el diluvio. No es importante, no es relevante para el Corán. Lo que sí es relevante es que el diluvio se dio para que los seres humanos reflexionen, ¿sí? Y bueno, el punto es que Dios empezó a obrar a través de estos mensajeros que traían una guía para los seres humanos y obró grandes milagros. Y lamentablemente los seres humanos no reaccionaron de la forma correcta, es decir, no enderezaron sus pasos, siguieron cometiendo excesos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? No solo las revelaciones estas no los hicieron cambiar su comportamiento a los seres humanos, sino que los mismos encargados de custodiar estas revelaciones de las generaciones que siguieron a los profetas y mensajeros, ya las corrompieron. ¿Qué significa corromper una revelación de Dios? La revelación de Dios tiene su forma original, tiene su forma pura. Por ejemplo, la forma original y pura de la Torá de Moisés es en idioma hebreo antiguo. No sabemos si antiguamente se llamaba hebreo, no se llamaba israelí, ¿ya? Tal vez era cananeo, tal vez era un dialecto árabe, la gente le decía idioma árabe, no se sabe con qué lo nombran. Pero lo cierto es que este idioma es el idioma en el que Dios se dirigió a Moisés. Y hoy en día, cuando uno va y busca en una librería, en una biblioteca, la Torá, no la encontramos en ese idioma. No está en ese idioma. Es más, las versiones más antiguas de la Torá se remontan al hebreo que es de 500, 600 años después de Moisés. Después de que aparece un efímero que duró poquitito reino de Israel, ¿ya? Y claramente la Torá que tenemos nosotros no es la original que se le reveló a Moisés, sino que son copias traducidas, copias que se fueron haciendo y cambiando y editando y robando, ¿sí? Desde la época del reino de Israel hasta la época de la invasión macedónica, la invasión griega al Medio Oriente. Entonces, así se corrompe el texto, es decir, ya no tenemos la Torá de Moisés. El texto original, en el hebreo original, ha desaparecido. Se registró bien, los primeros discípulos de Moisés seguramente con mucha fe mantuvieron el texto original,
Aparentemente no hubo el mandato de copiar, de sacar copias, como sí se hizo con el Corán. Entonces se mantenían unos rollos así y en algún momento estos rollos se desaparecen. Ustedes saben que el pueblo hebreo, o sea, los seguidores de Moisés, eh, fueron derrotados muchas veces por otros pueblos árabes y otras veces por pueblos indoeuropeos. Entonces tenemos, por ejemplo, los egipcios que derrotan a los israelitas, los invaden, destruyen sus ciudades. Después tenemos los asirios, un pueblo árabe del norte de Irak, que derrotan a los israelitas, los invaden, los esclavizan y destruyen también su cultura. Después tenemos otro pueblo árabe del centro de Irak, esta vez los babilonios, que invaden también la zona donde vivían los israelitas y junto con otros pueblos los mandan al exilio y destruyen su cultura. Entre los restos físicos de su cultura está la Torá, ¿no es cierto? Entonces la Torá original se perdió en el transcurso de varias invasiones, guerras y guerras civiles que también hubo entre los israelitas, porque rápidamente el efímero reino de Israel se divide en dos: reino de Judá en el sur y reino de Israel en el norte. Y eso duró, o sea, son 5 minutos en la historia que existió el pueblo de Israel. Más tiempo han estado los italianos gobernando Palestina que los israelitas. Los italianos por lo menos han estado 600 años. Parla tutti, 600 años. En cambio, los israelitas han estado 140, 150. El punto es que en ese tiempo efímero se peleaban entre ellos, después vinieron otros pueblos y los invadieron y quemaron sus libros y se perdió el texto original de la Torá. Una prueba de esto, una prueba histórica irrefutable, es que cuando los mismos israelitas, casi 1000 años después, quisieron escribir la Torá para la colonia, para la colectividad hebrea que vivía en Alejandría, en Egipto, los ancianos de esta colectividad se dieron cuenta que Alejandría era un gran centro comercial del mundo, era como Nueva York, digamos, Tokio, Hong Kong, digamos. Se estaban perdiendo las costumbres, se estaba perdiendo la religión. Entonces ellos dijeron, vamos a escribir un libro que le permita a nuestros jóvenes recuperar el idioma, recuperar los usos y costumbres del pueblo de Israel y la religión. Cuando quisieron escribirlo, no había ya la Torá, se había perdido. No había. Y entonces ellos dijeron, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ya no hay. Fíjense, la guía que Dios había enviado al pueblo hebreo a través del profeta Moisés, en el transcurso de su accidentada vida y efímera vida del reino de Israel, y después las múltiples invasiones que sufrió y derrotas militares que sufrió el pueblo de Israel, se había perdido. Y entonces estos ancianos de Alejandría se ven obligados a escribir de la nada, de su cabeza, ¿sí? La Torá. Y hay muchas discrepancias, y lo que es más grave es que no la escriben en hebreo, la escriben en griego, porque el idioma oficial de Alejandría era el griego, ¿no es cierto? El idioma de los macedonios que habían invadido Egipto y habían establecido el reino de los Ptolomeos, que eran los que gobernaban Alejandría, y de ahí saldría la famosa Cleopatra. Bueno, entonces, así por ejemplo, espero que esto haya aclarado un poco cómo se da la corrupción y cómo se da la pérdida de un texto. O sea que ya en una época 100 o 200 años anterior a Jesucristo, la paz sea con él, ya no había la Torá. Los mismos israelitas buscaban, arañaban por aquí un manuscrito, un papiro, y no se tenía la Torá. Se tenía diferentes versiones y supuestamente la Torá más cercana al original no la tienen los hebreos, sino que la tiene un pueblo árabe al cual se denomina los samaritanos. Los judíos se querían matar. ¿Cómo es posible que unos gentiles, que unos samaritanos, medios árabes, tengan la Torá más original? Y todo este problema se da porque ya se había perdido el texto original que Dios le reveló a Moisés.
Y en vez de la Torá original y en vez de los salmos originales que se revelaron a David, en vez de esos textos que provenían de Dios, el pueblo de Israel sale con un mamotreto, con una versión china, digamos, de la revelación de Dios, a la cual se denomina el Pentateuco y se denomina el Antiguo Testamento entre los cristianos. Este Pentateuco es un libro nuevo. Este Antiguo Testamento también es un libro nuevo que contiene partes de revelación de Dios, no sabemos exactamente cuáles, pero sí contiene partes, y también contiene libros extra que no son revelación de Dios, sino que son el folclore del pueblo de Israel, como decir la historia de Bolivia que tenemos acá en Bolivia, escrito por los mismos israelitas y agregado a la palabra de Dios. Entonces así se va perdiendo un texto. Lo mismo sucede con el Evangelio. Si ustedes dicen, ¿dónde está el Evangelio de Cristo? Queremos seguir el Evangelio de Cristo. Todo musulmán desea seguir el Evangelio. Pero cuando vamos a buscar el Evangelio, ya no hay un Evangelio de Cristo. Tenemos unos textos que son muy posteriores a Cristo, la paz sea con él, que se los denomina los 4 evangelios. Los canónigos, el Evangelio de Juan, y vemos que cada uno de estos evangelios es diferente a los otros y menciona diferentes cosas y le atribuye a Jesús diferentes palabras. En otros términos, los evangelios son copias mal hechas del evangelio original. Y en vez de tener una historia clara, limpia, pura, original, tenemos versiones que se contradicen entre sí. Y por eso Allah subhanahu wa ta'ala envió el sagrado Corán, lo dispuso de una manera especial y lo convirtió en Muhaimin, ¿sí? Que significa, lo convirtió en el criterio para juzgar las revelaciones anteriores o lo que queda de ellas. Entonces, ¿yo cómo sé qué parte del Antiguo Testamento es realmente de Dios y qué parte salió de los bolsillos de los israelitas o de los intereses o los caprichos de los israelitas? Lo sé comparando con el Corán. El Antiguo Testamento, lo que coincide con el Corán será probablemente parte de la Torá original. Y lo mismo con el Evangelio de Jesucristo. De lo que los cristianos llaman evangelio, solo la parte que coincide con el Corán va a ser probablemente, no es garantía, probablemente lo que formaba parte del evangelio original. La destrucción y la desaparición del evangelio es mucho más grave que lo que pasó con la Torá. Por lo siguiente, encontramos cosas muy raras. Por ejemplo, se dice este es el evangelio de Jesucristo. Y nosotros sabemos que el Evangelio de Jesucristo es la palabra de Dios revelada a Jesucristo, la paz sea con él. Pero nosotros encontramos en los diferentes evangelios, en vez de que haya una revelación clara donde Dios ordena cosas puntuales a los seres humanos, lo que encontramos son diferentes episodios, a veces inconexos, a veces contradictorios, de la vida terrenal de Jesucristo, la paz sea con él, los 3 años que él predicó. Y nosotros sabemos que eso no es exactamente el Evangelio. Imagínense que ustedes oigan, esto es como un ejemplo, imagínense que ustedes oigan hablar de Don Quijote de la Mancha, que es la obra maestra de Miguel de Cervantes y Unamuno, no sé qué apellidaba, ¿no? Miguel de Cervantes. Y dicen, caramba, ese debe ser un librazo, yo quiero comprar Don Quijote y lo quiero leer. Y se van a una librería y dicen, quiero comprar el Don Quijote de la Mancha, y el vendedor de libros es un chanta, es un estafador, y no tiene Don Quijote de la Mancha, es trucho, pero sí tiene una biografía de Miguel de Cervantes. Y dice, bueno, aquí está la vida y obra de Miguel de Cervantes. Y usted, exactamente, Miguel de Cervantes Saavedra. Saavedra, parece que era medio chaqueño. Bueno, aquí en Bolivia hay gente que apellida Saavedra. Saavedra.
Bueno, el punto es que este vendedor deshonesto le entrega a usted la biografía de Miguel de Cervantes y Saavedra en vez de darle el Quijote de la Mancha. Y eso es lo que pasa con el Evangelio, o los 4 Evangelios, o los 200 Evangelios que hay por aquí y por allá, ¿sí? Que son la biografía de Jesucristo en sus 3 años de prédica. Algunos agregan alguna que otra chuchería de su infancia, como por ejemplo el hecho que los padres de Jesucristo lo perdieron, sí, ¿no? Cuentan que lo perdieron. Y, o también el hecho de que en uno de los evangelios, en el de Lucas, creo, dice que José era padre de Jesucristo. Pero bueno, el punto es que nos están metiendo gato por liebre. En vez de leer el evangelio que Allah le reveló a Jesucristo, tenemos episodios disconexos o incoherentes, partecitas de la vida de Cristo. No es lo mismo. Es como leer la biografía de Cervantes en vez de leer Don Quijote de la Mancha, ¿no es cierto? No es lo mismo. Entonces vemos que el grado de destrucción, de alteración que sufrió el Evangelio aparentemente es mucho mayor al que sufrió la Torá de Moisés. Y Dios sabe más. Lo cierto es que Allah es clemente, es misericordioso, nos tiene pena y por eso mandó un libro más, mandó un profeta más, que fue asistido por el Espíritu Santo también, por el ángel Gabriel. Y Allah envió toda una generación de gente nómada, gente humilde, árabes del desierto, los sahaba de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y estos, en su mayoría árabes, aunque no todos, conservaron el Corán, tomaron las medidas materiales necesarias para su conservación y de hecho hasta el día de hoy el Sagrado Corán se mantiene en su forma original y pura. A diferencia del Evangelio, de la Torá o los Salmos de David, que se han perdido irremediablemente y que solamente podemos recuperar algunas partes que hayan quedado mezcladas con el folclore, con los caprichos de los israelitas, las podemos recuperar o reconocer a través de el Sagrado Corán y lo que coincide con él. Porque el Sagrado Corán nos relata las mismas historias del Antiguo Testamento. El Sagrado Corán nos cuenta la biografía de Moisés, de Abraham, obviamente no con intención de hacer un relato histórico, sino con intención de educarnos para que sepamos lo que se reveló antes de Muhammad. Bueno, hermanos, si ustedes desean, podemos más adelante en otro programa profundizar más sobre este tema. Lo cierto es que hoy por hoy la única revelación de Dios que nos queda en su forma original y en su forma pura y que es útil para nosotros es el Sagrado Corán. Lamentablemente, irremediablemente, la Torá de Moisés ya se perdió, los Salmos de David se perdieron, el Evangelio de Jesucristo ya se perdió, las fojas de Abraham nunca supimos qué son y así estamos. Entonces, aferrarnos al Corán, aferrarnos a la sunna del profeta Muhammad, que es la explicación del Corán y la aplicación del Corán. ¿Ya? Conmigo será inshallah hasta la próxima semana. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que me los cuide, que me los conserve y me los recompense abundantemente a ustedes y a sus padres, inshallah. ¿Ya? Y nos vemos el próximo domingo, biiznillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.